Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí de nueva cuenta con temas importantes que vamos a desarrollar el día de hoy. Bienvenidos a su espacio, estamos en el espacio conversando con y tenemos invitados de lujo el día de hoy que vamos a hablar sobre temas muy importantes para ustedes. Por favor, se presentan aquí con nosotros, por favor. Muy buenas tardes, yo soy la enfermera militar Elizabeth Delgado Tenorio. Fui directora del DIF de Pénjamo en la administración pasada. Fui también maestra a nivel de bachillerato y de secundaria en el Colegio Patria de Pénjamo. Fui también candidata a diputada local por el Partido Verde en el 2018 y actualmente solamente me dedico a la enfermería. Muy bien, sí. Gracias por la invitación. Espero que esta plática sea muy productiva para todos ustedes. Yo soy el doctor Juan Carlos Medina Bravo. Muchos me conocen como el doctor Medina. Soy médico con una especialidad en medicina interna. Laboro en el sector público en el Hospital General de aquí de Pénjamo como jefe de medicina interna. Y a nivel privado en el Hospital ICP, Instituto Cardiovascular de Pénjamo. Ahí tengo mi consultorio privado, el cual lo atiendo por las tardes, porque en la mañana pues me dedico al Hospital General. Pero además soy jefe de enseñanza de la Academia Pénjamo. La Academia Pénjamo es una academia que se encarga de formar profesionales en enfermería. Entonces, también ahí colaboro con ellos y pues ese es mi currículum. Yo también fui candidato a la alcaldía de Pénjamo en el 2018 por el Partido Verde Ecologista. Actualmente pues milito en el Partido Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Y estamos aquí a la orden. Gracias, doctor. Gracias, señora Betty. Pues como ven, tenemos invitados de lujo. Hoy vamos a hablar sobre temas importantes sobre salud. ¿Y quién más que nos puede dar esta información? Pues personas que saben, profesionistas que son expertos en su materia y que nos van a dar una explicación principalmente sobre accidentes de motocicleta, lo que es embarazo infantil. ¿Qué otro tema nos decía, señorita Betty? Menstruación digna. Exactamente. Esos son los temas que vamos a manejar en este espacio. Principalmente les hice la invitación aquí a los invitados, y lo cual agradezco que hayan venido y que estén aquí con nosotros, claro, y que nos estén compartiendo un poquito de lo que vamos a informar a la gente. Primeramente, vamos a hablar sobre el tema de los accidentes en motocicleta, porque en Pénjamo hay muchísimas motocicletas, muchísima gente anda en motocicleta y hay muchísimos accidentes. Pero que no quede solamente en que yo lo estoy mencionando nada más, sino que alguien que conoce del tema nos dé una explicación. Doctor, ¿nos podrían explicar con mucho gusto qué está sucediendo actualmente con esto de las motocicletas y los accidentes que hay? Con mucho gusto. Fíjate que creo que es un problema de salud pública actual aquí en nuestro municipio. Es un problema porque no hay una semana en que no veamos accidentes, en que no haya un accidente. Sí, generalmente a veces hay hasta 2 o 3. No nos damos cuenta en ocasiones porque a veces la gravedad no hace que llegue a un hospital. Pero cuando llega a un hospital, híjole, es tremendo, tremendo. ¿Qué es lo que pasa con estos accidentes? Llega el accidente, las consecuencias de un accidente en el cual una persona no lleva la adecuada protección, pues sufren generalmente, el órgano que más sufre es el cerebro, ¿sí? Si no lleva un casco adecuado y adecuadamente colocado, ¿verdad? Porque muchas personas lo llevan, piensan que porque lo llevan a ellos, lo llevan en el codo, pues ya les va ¿A proteger? a proteger, pues no. Salen impactados y lo primero que se impacta es la cabeza. La cabeza, llegan al hospital en muy malas condiciones. Nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es proteger el cerebro, ¿sí? Vemos, de acuerdo a una escala que nosotros tomamos, que es la escala de Glasgow, vemos en realidad qué tan afectado está el cerebro así de primera instancia. Si es una escala que está en una puntuación muy baja,
tenemos que conectar a ese paciente a un tubo y a un ventilador para poder oxigenarlo y de esa manera proteger el cerebro. ¿Sí? Hacer que el cerebro esté en reposo y empiece desde ese momento a desinflamarse. Esto ya es grave y va más allá de todo esto, porque no es nada más que nosotros lo recibamos, le coloquemos un tubo en la boca directo a los pulmones, a la tráquea, le apliquemos medicamentos para desinflamar su cerebro, le apliquemos sedantes para mantener en reposo ese cerebro, sino que va más allá todavía. Necesitamos en ese momento tomarle una tomografía. Si es una paciente grave, tenemos que tomarle una tomografía, pero ya, a la de ya. Afortunadamente, en el medio privado aquí tenemos dos tomógrafos en Pénjamo ya, antes no había ninguno, que es en el hospital donde yo laboro, que es en el ICP, y en el hospital del San Ángel. ¿Ya? Pero, si tiene la posibilidad el paciente o el familiar de tomarle esa tomografía pagándola, se le hace en ese momento, pero si no la tiene, tenemos que buscar tomógrafos de Secretaría de Salud, que son un poquito más tardados. En este caso, el cerebro, mientras más tiempo pase, desde que sufrió el percance, el cerebro pues está sufriendo. Y si no estamos enterados, si está sangrando, si amerita la intervención de un neurocirujano de urgencia, pues no podemos actuar. Entonces, fíjate hasta dónde llegamos. Llegamos, un paciente grave, se le aplica un tubo en la tráquea, se conecta a un ventilador, empiezan las medidas de protección del cerebro, pero ahí requerimos un tomógrafo. Va por el tomógrafo, ok, tiene la posibilidad de pagarlo, se le toma la tomografía. Vemos la cantidad o lo hinchado que está el cerebro y vemos si no hay una hemorragia. Si hay una hemorragia que tenga que ser drenada por un neurocirujano, seguimos con el problema, no tenemos neurocirujanos en Pénjamo. Tenemos que buscar el traslado a otra unidad. Y desgraciadamente no andamos en Guanajuato, en el país hay muy pocos neurocirujanos, ¿verdad? Si no tenemos a la mano un neurocirujano que en ese momento pueda actuar y operar a ese paciente, el paciente se deteriora, lo más grave es que fallezca, lo menos grave es que quede incapacitado para toda su vida. ¿Sí? Afortunadamente nosotros aquí tenemos buenos médicos que pueden mantener un paciente vivo, estable, mientras se llega a hacer ese tipo de actuaciones por parte de los subespecialistas. Pero si no los tenemos, entonces todo esto lo cuento yo para que se dé cuenta la población de que esto es grave. Esto es grave. Solamente quien lo ha padecido sabe que es esto. Y que esto afecta a toda la familia, a toda la comunidad, a todo el municipio, a todo el país. Porque generalmente son personas activas, que están activas. Son adolescentes, adultos jóvenes, son los que más se accidentan en las motos. Y esto pues realmente es un problema grave, es un problema muy, muy grave. Es cierto que tenemos muy buen sistema de salud en Guanajuato. La verdad, yo que he trabajado en otros estados, la verdad tenemos muchas ventajas aquí, pero aún así tenemos muchas áreas de oportunidad. Muchas áreas de oportunidad para poder solventar todo esto que está sucediendo en el estado. De los que usted nos comenta, todo esto es de aquí de Pénjamo. De aquí de Pénjamo. Lo que sucede aquí en Así Pénjamo. es. ¿En qué rango más o menos? Nos dijo que jóvenes más adultos son los que sufren los accidentes, por decirlo de algún modo. Pero más o menos, ¿de qué edades? De 15 a 30 años. De 15 a 30 son los que años. más se accidentan. Así es. Y lo más grave, por decirlo así, el paciente más grave que usted ha visto, ¿qué tipo de accidente tuvo? O sea, ¿se cayó, lo atropellaron? Generalmente son impactos contra automóviles. Automóviles. Los más graves son los que atropellan en la carretera. La carretera, pero esos generalmente no llegan al hospital, ¿verdad? Y los que llegan sí duran muy poco con vida, ¿verdad? Porque de repente los atropella un tráiler, que es lo más frecuente,
¿verdad? Entonces son los accidentes de carretera. Aquí en Pénjamo, pues se dio una vez que dos muchachos, incluso dos motos chocaron de frente, ¿verdad? Y sufrieron muy grave los muchachitos. Pero generalmente se estrellan contra autos. Es algo muy complejo, muy complejo. Hablar de accidentes en motos es ir más allá, pues, de un casco, de una protección de un casco. Menciona el reglamento de tránsito, que creo que el más actualizado es de 2014, 14, si mal sí. no recuerdo. En él incluso tiene muy pocos menciones en cuanto a las motos. Pero hay algo que se me quedó bien grabado. A la moto la catalogan como un vehículo de motor, como si fuera un carro, ¿sí? Ahí la mencionan, vehículos de motor, automóviles, motocicletas, etcétera, etcétera. Todo lo que se propulsiona porque funciona por un motor. Por lo tanto, todas las recomendaciones del reglamento están encaminadas a esos vehículos. No es nada más el casco, no es nada más colocarse el casco adecuadamente, es manejar responsablemente. Eso es bien importante. Sí. O sea, tú sales ahorita y ves a las motos a todo lo que da, rebasando por la derecha, rebasando por donde no, subiéndose a las banquetas. Sin casco. Sin casco. Y sin casco. Pero yo creo que es un todo. Debe realmente uno ser responsable. Si uno compra una moto, todos tenemos necesidad de transportarnos. Si yo no tengo más que para comprar una moto, tengo que ser responsable de manejar esa moto. Yo en alguna ocasión, en alguna temporada, compré una motoneta. Y sí, efectivamente, me doy cuenta, los días lluviosos se resbalan, pero sabroso, ¿eh? Si no vas con cuidado, se te derrapa y te estrellas. Te estrellas, entonces, no es el quién sabe más, quién es más hábil para manejar motos, no, es que estamos en una ciudad donde debemos manejar con precaución, no ir rebasando por la derecha, ir atrás de los autos, como si fuera un auto, ir atrás entre los autos así a la velocidad del auto, no andar rebasando. Y todo eso lo menciona pues el reglamento. Entonces no es nada más el casco, es la responsabilidad de la gente de que manejar una moto de verdad tiene que ser tener una responsabilidad tremenda. Mientras no tengamos esa responsabilidad, aunque traigamos casco, vamos a seguir estrellándonos y vamos a seguir teniendo ese tipo de accidentes. Lo que comenta del reglamento. Actualmente el ayuntamiento trae esa propuesta o que van a realizar esa acción, como se expidió la ley para gobernar y administrar los municipios del estado de Guanajuato. Esa ley, sustituyó a la anterior ley municipal. Entonces, prácticamente los reglamentos que salían de la ley municipal anterior, pues prácticamente quedan obsoletos, en cierto modo, Claro. por decirlo de algún modo. Entonces, lo que va a hacer el ayuntamiento actualmente va a ser actualizar todos esos reglamentos que emanaban de la ley municipal, la ley orgánica municipal. Aquí el punto es de que aun y cuando hagan reformas, aun y cuando hagan modificaciones o actualizaciones de reglamentos, no los están aplicando. Ese es el problema. Yo lo veo así. No los están aplicando porque no es por echar tierra a la administración ni por echar tierra a la gente que trae moto ni nada, pero es que su salud de ustedes que traen motocicleta es la que importa. O sea, ustedes tienen que ser conscientes en ese sentido, con que respeten lo que dice el reglamento de tránsito y ahora sobre todo si ya lo actualizan el reglamento de tránsito aquí en el ayuntamiento, con eso es más que suficiente, pero es que es por su salud y por su seguridad, porque todo aquel que anda en una motocicleta es bien frágil. Vas rápido, un aventoncito o una monoresma y te caes y no es nada lo que uno que va manejando un vehículo, chocas aquí, nomás le pegaste, son fierros y ya. Claro. Pero alguien que va en una motocicleta, te caes, atropellas a alguien, a un niño, algo, y es una bronca grande. Pero sí, sobre todo es que traen motocicleta y que no se están cuidando precisamente, que no respetan el reglamento de tránsito o lo que les dice el tránsito o vialidad o como quieran ver. Ustedes son los que están más frágiles de sufrir un accidente. Una caída a 50 kilómetros por hora, quién sabe cómo les vaya. ¿Usted ha visto personas que han fallecido, doctor? Claro, a causa
claro, han fallecido personas que llegan ahí muy graves, a veces incluso por la falta de personal, pues, de atención de personal especializada, pues, a un mayor nivel. Pero generalmente son gente que llegan muy graves, un bebé llegó, salió proyectado, la familia salió proyectada el bebé y llegó muerto ahí al hospital, ¿verdad? Entonces, a ese grado estamos llegando. Digo, si no tiene una responsabilidad de saber que lleva a su familia en la moto y que debe de ser precavido, digo, pues entonces, yo fui testigo, te voy a comentar una vez, ahí sobre la avenida que está el Club de Leones, donde llega la otra calle que está allá abajo, ¿Insurgentes? Insurgentes. Fui testigo, iba llegando a esa calle, fui testigo de una persona que llevaba un niño y haciéndole caballito a la moto sin casco. Dije yo, no, no es posible, no, de verdad, esa es una irresponsabilidad tremenda. No podemos seguir así, de verdad, las personas que lo han padecido no me van a dejar mentir. Después es un desgaste para toda la familia, no nada más el estar cuidando al paciente ahí que está grave, ver cómo se está deteriorando día con día, porque son pacientes que requieren cuidados especiales. Un paciente que está conectado a un ventilador es un paciente que requiere cuidados especiales, se tiene que estar movilizando porque si no les salen úlceras, sufren secuelas posiblemente pueden tener una neumonía por el tubo que está ahí. Finalmente el tubo es un objeto extraño, ajeno al organismo que puede desencadenar problemas de neumonía. ¿Verdad? Esas son consecuencias de ese problema. Infecciones urinarias, que es lo que finalmente mata al paciente, las infecciones adquiridas en los hospitales, porque los hospitales tienen bichos muy agresivos, ellos están ahí, se están deteriorando, se están desnutriendo y son pacientes que están inmunocomprometidos, o sea que sus defensas están hasta el suelo. Entonces cualquier bacteria que los agarre ahí, cuidado, esas son unas consecuencias de todo lo que puede pasar. Ya desde que veo yo un paciente que llega a un hospital en esas condiciones, ya me imagino todo lo que va a pasar. ¿Ya? Me imagino, híjole, ya va para largo, va a tener esto, va a tener esto, va a tener esto. Y el desgaste familiar es tremendo. Eso, imagínate en el sector salud público, en el sector público. Imagínate en el sector privado el gasto. Sí. Aparte O sea, que está en una económico. terapia intensiva, el desgaste físico, económico, y para que después el muchacho quede con secuelas graves, que no se pueda valer por sí mismo, digo, de verdad es un precio muy grande por un descuido. Sí, yo creo que una cosa es accidente y otra cosa es imprudencia. Sí, así es. Porque sí, los jóvenes ahorita, muchos jóvenes andan muy acelerados en sus motocicletas y no piensan que van a estar encamados, no piensan lo que dice el gasto que va a tener su familia, aún y cuando sea sector público, Aún así gas. tienen gasto, Así es. porque así si no pueden hacer una tomografía ahí, Ujú. les van a Sí, decir, es ¿sabes que- qué? Busquen otro hospital donde te Claro. puedan recibir para que te hagan una tomografía, y es Así gasto, es, y es es gasto, gasto, y es eso es gasto, o sea, gasto. sí es complicado para los jóvenes que Sí. pues, tomaran un poquito de conciencia, porque pues a lo mejor vas a estar tú ahí encamado, pero no vas a aguantar 3 días ahí encamado. No, si uno que de repente se levanta tarde y amanece uno con dolor, híjole, no, pues porque ustedes estuviste un tiempo de más en cama. Imagínate estar días, meses, Meses algunos. ahí encamado algunos. Los que sí están sobrellevando y que les están, duran meses ahí en cama. Sí. Entonces, sí hay pacientes que duran más de un mes en cama. Y tienen que estarlo, pues, la atención, el gasto realmente en salud es tremendo en ese tipo de pacientes. Y no nada más del público, en ellos, lo que dices tú, ellos también gastan porque de repente las comidas, el estar cuidando, que vamos por pañales, que vamos por eso que necesita, que una cremita para estarle su masajito, todo eso pues no te lo da el sector público. Entonces, tienes tú que, son gastos finalmente, y los alimentos y el estarlo ahí cuidando es un desgaste tremendo. Perdón. Yo que estuve como servidor público, en el 2023 hubo un estudio que hizo la Secretaría de Salud y nos reunimos
algunos directores que participábamos en el municipio, y ya se veía como un problema de salud pública los accidentes en motocicleta. Había 3, que era accidentes en motocicleta, desnutrición y embarazo en adolescentes. Entonces, se estaban ya planeando algunas estrategias en el 2023, casi cuando ya iba a salir la administración, a finales del 2023, donde cada uno de los directores teníamos que dar estrategias para, de alguna manera, contrarrestar esos problemas de salud pública. Nos reuníamos una comisión, que es la Comisión Municipal de Salud, que en este momento yo no sé quién la encabeza, pero yo pienso que no se ha modificado mucho esta problemática, que sigue siendo, y yo creo que ocupa ya el primer lugar. Ya los accidentes en motocicleta yo creo que ocupan ya el primer lugar. Entonces, también yo pienso que habría que echar a andar esa comisión, que de verdad se pusiera a trabajar, no sé quiénes le integran, la verdad, pero que de verdad se pusieran a trabajar para ver algunas alternativas de solución, no sé, modificando el reglamento vial, exigiendo el casco, en la moto, pues obviamente que es para 2 personas, a veces van 5. Sí, 5, sí, ¿sí? lo Y menciona luego el los reglamento. niños los llevan como si fuera acá una Acá, bolsa, de ¿verdad? acá, eso es la- De Entonces, lado, Sí, de lado. lo menciona el reglamento, sí. realmente el reglamento, el anterior, menciona eso, que en la moto debe ir para los que hay asiento, Ujú. Sí. para los que hay Para el lugar. número, para el número. Entonces yo imagino que son máximo 2, punto, Máximo máximo 2. Y es cierto eso, Betty, fíjate. Yo siempre he pugnado por la prevención. Sí. Por ahí alguien comentaba, se me quedó muy grabado ese comentario que hicieron, que en el sector salud, cada hospital de tercer nivel, de tercer o segundo nivel, de superespecialidad, que se construye en el país, es un fracaso para nuestro sistema de salud. Mucha gente muchos incluso candidatos no, voy a construir hospitales y todo eso. No. No, yo creo que la visión siempre debe ser la visión de la prevención. De la prevención. Exactamente. En el caso de las motos, yo no percibo un programa, yo no me explico un programa en donde nada más se le dé prioridad a las cosas. No, debe darse prioridad al reglamento, de que las personas deben de manejar como si fueran en un auto, y no andar maniobrando entre los autos, las personas que deben de llevar, las protecciones que deben de llevar, se debe aplicar el mismo reglamento a los que manejan un auto que a los que manejan una moto. Claro, así de fácil, porque son vehículos automotores, ahí lo menciona, son vehículos de motor, y ahí está incluida la moto. Ahí yo más a rato le tengo una pregunta al abogado que me debe sacar de duda. Eso es a lo mejor algo que se maneja ahí en la calle, ¿no? Una versión. Pero yo creo que debemos de tener un programa completo, un programa preventivo completo. Ese es lo correctivo, el reglamento es lo correctivo. Es como cuando yo recibo al paciente, es lo correctivo, yo voy a tratar de corregir lo que pasó. Pero ¿cuál es lo preventivo? Los niños. Los niños. Yo me acuerdo en aquellos tiempos que cuando llegaban a dejarme a la escuela, había compañeritos míos en educación vial, con una personal de tránsito, enseñándoles la educación vial. La llevaban a las escuelas. A las escuelas les daban ahí triciclos o todo, les armaban como si fuera en la ciudad, y para que reconocieran todos los señalamientos. Y no hay nadie que nos proteja más o que nos enseñe más que un niño. ¿Verdad? Yo me acuerdo que a mi hijo, cuando estaba chiquito, papá, no tires la basura fuera del auto, porque se tapan las coladeras. Papá, ¿por qué te pasaste en amarillo? No debe de ser. O sea, nos hace falta esa
pensamiento de prevención de que desde niños, en todos los aspectos, no nada más en el de tránsito, desde niños enseñarles valores, enseñarles a cómo se deben de manejar en nuestra sociedad. Desgraciadamente los reglamentos se tienen que aplicar. ¿Por qué? Porque si no hubiera reglamentos, esto sería un caos. ¿Sí? Realmente el ser humano, así son. Necesitamos de reglamentos para portarnos bien. ¿Sí? Porque si no, no lo hacemos, o sea, no lo seguimos. ¿Y cuánta gente dice, no, pues las leyes se hicieron para violarse? Entonces, yo creo que debemos de tomar conciencia en todos los aspectos. Y nuestras autoridades actuar de esa manera, de manera global, desde los niños, empezarles a enseñar cómo se deben de manejar, no nada más en la cuestión vial, sino para su vida futura, y de esa manera ir ya teniendo un tejido social ya mucho mejor. Sí, la cultura del respeto también. Así es. Es muy importante, efectivamente. Yo también no veo que haya alguna, no es porque te cae, pero pues que no se ve que haya tampoco en las escuelas alguna, por parte del gobierno municipal o estatal o federal, algún programa precisamente en ese sentido de prevención. Ahorita estamos hablando de las motocicletas, los accidentes de motocicletas. Pero me comentaba, señora Betty, de una plática que usted realiza. Bueno, yo ahorita pertenezco al grupo de Ciudadanos en Movimiento, donde estamos llevando pláticas a las escuelas primarias y secundarias sobre educación sexual. En Movimiento Ciudadano hay una iniciativa que se está aplicando ya desde el año pasado, que se llama Menstruación Digna, donde se les enseña a las niñas, pues donde se les dice qué es la menstruación, cuál es el cambio que sufre un adolescente en cierta etapa de su vida. Estas pláticas las estamos llevando en 6º año de primaria y en 1º de secundaria, ¿sí? Y no solamente nos enfocamos en el aspecto de la menstruación, nos enfocamos también en el aspecto sexual, porque los jóvenes reciben información por medio de las redes, pero es una información que no les ayuda mucho, ¿verdad? Es una malinformación. Entonces, nosotros como, ahora sí que servidores de la salud, tenemos la obligación a lo mejor de orientar más a esos jóvenes en el aspecto de la educación sexual. ¿Y por qué se hace? No solamente estamos enseñando a las niñas a cómo deben de cuidarse en su etapa de la menstruación, también estamos concientizando a los niños a que es una etapa importante de la vida sexual de una niña y que el hombre también participa dentro de esa etapa. Nos han puesto ciertas restricciones en algunas escuelas, ¿verdad? Porque pues nos casan como que somos de un partido político, de Movimiento Ciudadano, pero realmente la información es para toda la ciudadanía. Un día llegué a una escuela y, por ejemplo, me dijo la directora, ya le tengo a todas las niñas en un salón y ya a todos los niños. Entonces yo le dije, no, lo que quiero es que los niños también estén conscientes de ese cambio que sufren las niñas. ¿Para qué? Pues para que ellos también se vuelvan respetuosos de los cambios que sufren las niñas y los cambios que sufren ellos. Cuando las niñas empiezan a menstruar, pues obviamente ya se convierten en generadoras de vida, así les digo yo, para que ellos lo entiendan. Ya ellas pueden embarazarse desde el primer momento en que empiezan a menstruar. Entonces, tenemos que enseñar a los niños a que se enseñen a respetar esa parte de las niñas. Y tenemos esa iniciativa en Movimiento Ciudadano que lo estamos llevando a todas las escuelas que nos pidan que lo llevemos. Yo sé que los maestros tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Mi respeto para los maestros, yo también he sido maestra, pero obviamente que nos apoyemos en alguna persona de la salud y sobre todo que sepa de estos temas y sepa abordarlos hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, es mucho mejor. Yo les comentaba que dentro de las problemáticas de salud pública que existen aquí en el municipio, también se encuentra el embarazo en adolescentes.
Cuando estaba yo también en el DIF, formamos un grupo que se llama Grupo Municipal de Prevención del Embarazo en la Adolescencia. No se le daba mucha difusión, sin embargo, para mí era muy importante. Yo tenía muchos planes en ese tiempo de llevar pláticas a las escuelas, porque yo he visto que hay niñas hasta de 10 años que están embarazadas y que no saben en qué momento se embarazaron. Entonces, son importantes esas pláticas y ojalá que, pues que aquí en Pénjamo se retomaran en todas las escuelas, porque los niños están mal informados, los jóvenes, los adolescentes están mal informados por medio de las redes, ¿verdad? De repente ellos creen que saben mucho, pero cuando ya estamos frente a un grupo y que les estamos exponiendo realmente el tema como es, surgen inmensidad de dudas. A mí, la verdad, cuando me presento ante un grupo, doy esa plática y no me puedo ir porque tengo miles de preguntas, ojalá que las tuviera, y que yo se las tengo que contestar, me da mucho gusto, porque eso quiere decir que los niños tienen muchas dudas y que yo estoy aportando algo de mi tiempo y algo de lo que yo sé para que ellos tengan una vida mucho mejor, más plena en el aspecto sexual. Yo creo que eso es como que viene generacionalmente, ¿no? Esa desinformación. Precisamente muchos y muchas personas no recibieron esa información de una niña que le diga, así es como es tu menstruación, así tiene que ser, y tú, tu tío, su hermano, o amigo, lo que sea, familiar, tienes que entender de qué proceso está ella. Eso, desde hace 40 años se tuvo que haber hecho esto. Bueno, de hecho, dentro de esa plática, yo tengo una con los padres, para que ellos sepan abordar el tema de sexualidad hacia sus hijos. Todavía aún en las familias, en la actualidad, hay tabús con respecto a la educación sexual. Y de repente a las mamás, porque yo también soy madre y ahorita soy abuela, se nos hace muy complicado hablarle a nuestros hijos de eso, ¿sí? Pero bueno, yo como enfermera, pues de alguna manera tomaba el tema y lo abordaba y se los comunicaba a mis hijos, ¿verdad? Pero hay mamás que a lo mejor no saben cómo abordar ese tema. Entonces, dentro de estas pláticas con respecto a la menstruación digna, también les estamos informando a los papás cómo deben de abordar esos temas con sus hijos. Porque hay niñas que a los 9 años de edad, ahorita ya en la actualidad, no sé por qué ha habido un desarrollo mucho mayor en las niñas que a los 9 años ya empiezan a menstruar, cuando en otros tiempos a los 13, 14 años de edad. Entonces, a los 9 años las niñas están en tercero, cuarto de primaria y todavía no se abordan esos temas. Y obviamente para las mamás es muy difícil abordarlos. Entonces, yo sí, dentro de esas pláticas, abordo el tema de el conocimiento que tienen que tener los papás y de qué manera tienen que abordar esos temas con los hijos. Entonces, también hablamos de menstruación pobre, se llama así. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras comunidades tenemos zonas marginadas donde las niñas no tienen acceso a las toallas sanitarias. Entonces, se les tiene que enseñar a ellas de otra manera cómo se deben de cuidar. Por ejemplo, ahí yo cuando tomo esos temas en algunas comunidades de Pénjamo que están alejadas de la mancha urbana, ahí yo les enseño que con playeras de algodón, que deben de estar bien limpias, y cómo se deben de formar los apósitos para que ellos los usen como si fuera una toalla sanitaria. ¿Y qué tienen que hacer después de que la usaron? ¿Cuánto tiempo lo deben usar para que no, para que no haya infecciones de tipo vaginal? Entonces, dentro de esas pláticas, que es una iniciativa de Movimiento Ciudadano, menstruación digna y menstruación pobre. ¿Por qué? Porque no porque no tengan el dinero para comprar
las toallas sanitarias, sino porque no tienen a la mano dónde comprarlas. Okay. Ahora, Movimiento Ciudadano, con esta iniciativa, regala los despachadores de toallas sanitarias a las escuelas, a donde vamos. Aquí ya hemos estado en algunas escuelas y se les han llevado los despachadores de toallas sanitarias, porque sí debemos, o sea, si yo les estoy dando una plática de menstruación, les estoy enseñando cómo deben de usar las toallas sanitarias, qué cuidados deben de tener cuando estén menstruando, pues les voy a dar los medios para que obtengan más rápido y fácilmente la toalla sanitaria. ¿Las escuelas no tienen despachadores? No tienen despachadores. Y eso es un problema, porque como dice Betty, aunque tengan el dinero, eso no avisa, No. De repente estás en el salón y ¡ay! Ya empiezas y sabes que hay un despachador, vas por tu toallita y te la pones. Ya, porque eso no avisa, eso no es de que no traigo dinero, no, simplemente que en el momento pues te lo tienes que poner y pues mucha vergüenza, las niñas se burlan, ¡ay! Y bueno, ya sabes que hay un despachador, que si te sucede, ya sabes dónde ir, punto. Y por ejemplo, con respecto a los niños, en eso sí los estamos concientizando, a que ellos se deben de convertir desde pequeños cuidadores de las niñas, ¿sí? Que si les sucedió un incidente a una niña, ¿verdad? Y no se dio cuenta, que el niño la proteja y que el mismo niño vaya inclusive hasta por la toalla sanitaria. Eso no es indignante. Así es. Yo empiezo las pláticas diciéndoles, a ver, levanten la mano, ¿quién tiene mamá en su casa? Y me levantan la mano muchos niños. ¿Quién tiene hermanas en su casa? ¿Quién tiene abuelas? Porque yo también soy abuela. Entonces, así inicio yo la plática. ¿Por qué? Porque para ellos esas figuras son importantes. ¿Sí? La mamá es muy importante, la hermana es muy importante, la abuela es muy importante. Tu compañera también se debe de convertir en alguien importante en tu vida, ¿sí? Y tú te vas a convertir en un cuidador de ella desde chiquito, a enseñar a los niños a que la menstruación es algo fisiológico, ¿sí? Y que es algo natural y que tú tienes que convertirte en cuidador de esa niña, no burlarte, más bien ayudarle. Y me decían algunos niños, y luego si se manchan, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, tú traes tu suéter, préstaselo y que se lo amarre para que ya nadie la vea. Acompáñala de donde está el despachador de toallas sanitarias, o tú mismo ve por la toalla sanitaria. Eso no tiene nada de indignante. Entonces, yo pienso que esas pláticas sí son importantes en las escuelas, porque les estás creando una conciencia diferente a los hombres. ¿Sí? Aquí en el medio todavía existe mucho el machismo. Entonces, hay que enseñarles a ellos a que la mujer es importante y desde chiquita, aunque sea tu amiga, más siendo tu pareja o siendo tu mamá o siendo tu abuela o tu hermana, pues va a ser mucho más importante. Entonces, las pláticas las abordamos en todos los sentidos, en el sentido de la salud y en el sentido social. Yo quiero creer que las escuelas en general, sobre todo de las niñas que les va a llegar su periodo, quiero creer que los maestros tienen conocimientos de qué hacer en ese momento para proteger a la niña, en el sentido del bullying, de la burla, de todo eso, y de su higiene personal. Quiero creer yo que eso lo saben los maestros. Sí lo saben. Saben qué hacer en ese momento. Sí lo saben, pero igual para algunos maestros es una situación complicada, porque en las escuelas no tenemos maestras nada más, mujeres. Por ejemplo, yo fui a una escuela, a Niños Héroes, donde hay maestros, donde hay hombres, entonces la mayoría creo que son hombres, y ellos estaban más interesados en la plática, los maestros, y ellos eran los que me hacían algunas preguntas de salud, de educación sexual. ¿Por qué? Porque son temas difíciles de abordar. Sí, entonces, afortunadamente ahí la directora nos da apertura, la verdad, es una persona que le interesa mucho la educación de las niñas, y nos da apertura. Ella dice, ustedes vengan y den la plática de todo, hasta de primeros auxilios, porque, primeros auxilios, porque yo lo necesito. Y aparte porque, bueno, no podemos negar que dentro de aquí del municipio, pues hay zonas donde no tienen una casa grande, donde la niña va a su cuarto, o sea, van a vivir
en hacinamiento, donde a lo mejor nada más tienen una recámara y pues ahí tienen que compartir. Entonces, también hay que darles esa educación a las niñas y a los papás de cuál va a ser el comportamiento también, inclusive dentro de tu casa. ¿Sí? Porque hay los niños, ellos quieren descubrir cosas, pero lo descubren a su manera y entonces hay que orientarlos. ¿Sí? Hay que orientarlos y hay que decirles cómo es la sexualidad, en qué etapa de su vida ellos van a ser aptos para tener hijos. Inclusive, una de las preguntas que les hago, a ver, levanten la mano, ¿quién en este momento quiere tener un hijo? Y hay unos que se equivocan y la levantan, pero luego ya la bajan, ay, no, yo no. ¿Por qué? Le dije, porque a lo mejor cuando empezaste a menstruar ya estás apta para poder embarazarte, para poder procrear un hijo, ¿sí? Pero psicológicamente todavía no estás apta. ¿Qué se necesita? Bueno, tienes que estar preparada psicológicamente, pero también económicamente, porque un hijo es un gasto, ¿sí? Requiere de cuidados y tienes que comprarles lo que necesita. Entonces, abordamos temas, le digo, de tipo de salud, con respecto a la salud, pero también de tipo social, de lo que estamos viendo nosotros. ¿Por qué hay tantos embarazos en niñas? Porque no se les dio precisamente esa educación. Porque no se les dijo cuándo. Yo les hablo también de cuándo son sus días fértiles, ¿sí? Entonces, les enseño en una tablita, ¿sí? Porque también ellas no lo saben. Y les enseño y les digo, estos días no tienes que tener relaciones sexuales. De repente, a lo mejor los papás van a decir, ay, yo no quiero que mi hijo se entere de eso, pero en este momento, en la actualidad, y como vivimos, como ha revolucionado tanto socialmente la vida, tenemos que enseñarle a las niñas esos aspectos. ¿Para qué? Para que no tengan embarazos en su adolescencia. Y sobre todo en su niñez, porque hemos visto, yo cuando estaba en el DIF, yo veía niñas embarazadas de 10 años de edad, ¿sí? Y cuando yo les preguntaba, ¿cómo te embarazaste, hija? No sé, no supe. O sea, entonces, hay que abordar esos temas de una manera respetuosa, ¿verdad? Pidiéndoles permiso a los padres, obviamente, y de una manera consciente, de que ellos sepan realmente cómo deben de abordar los temas de sexualidad con sus hijos, sin confundirlos, sin confundirlos. Esa es una de las iniciativas buenas que traemos.